Lo primero que voy a decir es que en esta unidad, esta es la unidad 2, se trata, vamos a ver un poco de historia del arte, la imagen a través de la historia del arte. Sobre todo nos vamos a centrar en la imagen pictórica, ¿de acuerdo? Que es un poco la que más fácil de comparar, más sencilla, incluso la que más cuadros tenemos en nuestra mente. Eh, es un tema que simplemente dura una semana, las actividades vas a ver cómo son fáciles de hacer también, porque de lo que se trata es de ir incorporando algunos términos generales, vocabulario específico de imagen y también tener una visión completa de lo que es un poco la evolución a grandes rasgos, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de, de, de características singulares, sino que vamos a tener una visión bastante amplia de lo que es el arte, la imagen a lo largo de la historia. Sobre todo porque como vosotros tenéis fundamentos del arte uno 2 ahí vais a tener un montón de características mucho más profundas de lo que veamos en esta asignatura y en esta unidad. Así pues nada, vamos allí, nos metemos y vamos a ir, si quieres puedes dejarte el micro abierto porque voy a bombardearte con preguntas y así entre los dos, pues bueno, pues lo hacemos más fácil. Nada, voy allá. A lo largo de la historia de la humanidad, de los seres humanos, las representaciones artísticas nos han acompañado, ya sea como una expresión religiosa, ya sea unido a un símbolo de protesta, ya sea simplemente como una forma de ver el mundo o de mostrar cómo cada uno ve el mundo, ¿de acuerdo? Pero hay que decir que siempre estas imágenes artísticas siempre han ido ligadas al ser humano, ¿no? Desde las representaciones eh, de arte rupestre hasta nuestros días. Y, como digo, en este tema, sobre todo lo que quiero que quede claro es un poco, sobre todo, palabras de vocabulario, diversas palabras de vocabulario y después un poco que tengamos esta visión amplia. Así que lo primero que vamos a hablar son de cinco términos muy importantes. Como son en realidad estos términos son formas de representar una imagen. La primera, es decir, cómo se plasma una imagen, cómo el autor, la primera de todas sería el naturalismo. Es decir, yo veo una imagen y la plasmo tal cual es. ¿Vale? Aquí tenemos un montón de perros. Este será un ejemplo de naturalismo. Es decir, cojo una imagen y tal cual es, lo pinto. ¿De acuerdo? El ejemplo más claro es una fotografía. Hago una foto y eso es totalmente natural, porque plasma la realidad tal como es. Si no hacemos Photoshop, claro. Siguiente término sería idealismo. Idealismo se refiere se llama idealismo o naturalismo idealizado. Y es porque por ejemplo, lo que hago es plasmar la imagen que quiero, plasmarla, pero elimino las cosas que no me gustan, las imperfecciones, lo feo, y lo intento hacer mucho más bonito o mucho más bello de lo que es. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de idealismo, sobre todo si te fijas en ella, ¿de acuerdo? Es una figura bueno, la cara nos cuesta, parece una cara un poco forzada, ¿no? Es una representación un poco forzada. Lo que ha hecho el pintor, esto es Goya, y esta es la duquesa de Alba, y lo que hace Goya es, pues bueno, pues hacerlo más bonito, quitarle las imperfecciones, dibujarla mucho más guapa de lo que es, ¿de acuerdo? Incluso el perrete, que está aquí un poco desaliñado o algo, seguro que está mejorado respecto a lo que era de verdad, ¿vale? Eso sí, idealismo, mejorar la realidad. El siguiente símbolo, el siguiente palabra, perdón, sería simbolismo. Simbolismo es pintar la realidad pero no como es, sino pintar
algo, unos dibujos que se acerquen a lo que es la imagen real, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos perros prehistóricos, estos tienen un alto cargo simbólico. ¿Por qué? Porque los perros no son así. No, ni corren así, ni tienen esta forma. Es un dibujo simbólico, ¿de acuerdo? Es como pinta y te voy a decir, es como pinta un niño, pero yo pinto igual de mal. Cuando un niño pinta a una persona y le dibuja ahí un palote, cuatro peletes, dos puntos en los ojos, eso es simbolismo. Está representando la realidad, pero no es. Otra palabra importante sería expresionismo. ¿Vale? Expresionismo. El expresionismo es una corriente artística que surge en el siglo XX en Alemania, y lo que hace el expresionismo es, lo que busca el expresionismo es captar lo que el autor quiere expresar. Es decir, no se busca la realidad. Yo no busco plasmar, dibujar un perro tal como es, sino dibujar lo que ese perro es para mí, lo que yo siento al pensar en ese perro, ¿vale? Por ejemplo, este es, este es un cuadro que está un poco cogido con pinzas, un ejemplo un poco cogido con pinzas. Pero esto es un perro, si lo ves, esto es un perro, esto es Dalí, este cuadro es de Dalí. Y el Dalí no pretende pintar un perro tal y como él lo ve, tal y como es. ¿Por qué? Porque ya hay fotos que mejoran lo que pueda pintar Dalí. Sino lo que intenta es expresar lo que ese perro es para él. ¿De acuerdo? Eso es expresionismo, que es que se desdibuja el objeto para convertirlo en una expresión, en el sentimiento de lo que es para el autor. Se desdibuja todo, las formas se desdibujan, se mezclan, es poco real. Y el último término, la última forma de representación, sería abstracción. La abstracción es otro movimiento pictórico, bueno, en general es un movimiento artístico, que lo que busca es pintar, o sea, que lo que busca es mostrar una imagen de la forma más pura, a través de líneas, de colores, de formas, pero de una forma que no representa la realidad. Es decir, no necesito que represente la realidad porque la realidad está ahí y lo que se siente y lo que yo tengo que expresar no necesito ponerlo, sino que pinto o se transforma una imagen buscando lo puro, lo básico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este cuadro es la catedral y esto es arte abstracto. Es simplemente la catedral. Si te gusta, bien. Si no, ya está. El cuadro es lo que vale. No busco expresar, no busco de dibujar, no busco nada más. Simplemente lo pongo ahí para que el arte tenga valor por sí mismo. No se pretende nada más. ¿De acuerdo? Yaiza, ¿hasta aquí más o menos? Sí, Vale. Términos, 5 términos. Naturalismo, idealismo, simbolismo, expresionismo y abstracción. ¿De acuerdo? A lo largo de la historia, como ves, he cogido los perros, por tener un poco la referencia y para que veas cómo a lo largo de la historia, según el periodo que se pinta, que se retrata, que moda algo, que hay tendencia en algo, pues bueno, pues tienen los objetos se representan de muy diversas formas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos allá. Ahora sí que vamos a meternos época por época a hablar de, un momentín, ya está. Vamos a hablar época por época y vamos a fijarnos en las características de artísticas básicas y estándar, como ya he dicho, de esa época, ¿vale? Vas a hacerlo tú, Yaiza. Así que, nada, prepárate que vas allá. Y en lo que, para comentar una obra de arte, de forma muy básica, en lo que vamos a fijarnos son en estos aspectos. Mira, voy a compartirlo de nuevo. Vamos a fijarnos en estos aspectos, ¿vale? En aspectos básicos, como son si crees que hay movimiento o, por el contrario, son figuras rígidas, si predominan las líneas curvas o las líneas rectas, si hay cuál es el objeto principal y si hay solo uno, si hay objetos secundarios, si hay muchos, cuáles son los objetos secundarios, cuál es la distribución, si el objeto está en el centro
o por el contrario está a un lado el objeto principal, si hay luz, si hay sombras, si predomina un solo color, varios colores, ¿de acuerdo? Esos son aspectos generales en los que fijarnos para comentar obras de diferentes periodos. Y así que vamos ahí, vamos un poco a poco para ver cuáles son las características generales de cada etapa. Egipto, Yaiza, vamos allá. Eh, Sería rigidez, los rigidez, sentados. muy bien. ¿Qué más? Rigidez, súper Eh, importante. Sería curvas, porque tiene todo curvas. Vale. Y representa a dioses, mejor dicho, a faraones. Muy bien. Dioses faraones, muy bien. Perfecto, súper bien, Yaiza. Lo has hecho súper guay. En realidad, el arte egipcio, por lo que la imaginería egipcia, por lo que destaca es básicamente por rigidez, ¿vale? Si tanto miras estos que están sentados como esta figura, son figuras muy rígidas, ¿de acuerdo? Y lo que predomina también es, más que la curva, lo que predomina son líneas rectas. Si te fijas en, en la estructura básica de los cuerpos, son líneas muy rectas, es decir, partimos aquí y mira, línea recta, los hombros, línea recta, línea recta, línea recta. Está claro que hay curvas, como tú muy bien has dicho, pero lo que predomina son estructuras rectilíneas, ¿de acuerdo? Incluso los faraones, mira, las piernas no están dobladas, ellos no están de lado, sino que están en una postura muy rígida, muy recta. Además, lo que tú has dicho muy bien, lo que destaca que es el faraón, el dios, los dioses. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es impresionar, dar sensación de majestuosidad, de grande, de que esto es a lo bruto, ¿de acuerdo? Y hay poco más, es decir, hay rigidez, la figura central para que impresione y después hay poco más, es decir, aquí en este espacio podría haber esculpido otras cosas, pero no, ponen el símbolo del faraón para que se sepa quién es, pero ya no hacen nada más, porque lo importante es la figura central, ¿vale? A estas características del antiguo Egipto pues, se le llaman hieratismo, y es eso, lo que hemos comentado, figuras esculpidas o talladas o dibujadas en una posición frontal, es decir, esto no está de lado, frontal, rígidas, rectas y que muestran esplendor. ¿De acuerdo, Yaiza? Muy bien, vamos al siguiente. Después de Egipto, que es un poco la cuna de la civilización occidental, pasaríamos al siguiente gran periodo, que es Grecia. Grecia es un periodo muy grande, ¿de acuerdo? La antigüedad clásica. Pero vamos a hablar del helenismo, del periodo helénico, que es uno de los periodos de Grecia, un poco de la cuna del arte actual. Vamos allá. Yaiza, ¿qué ves? Vamos a fijarnos primero en la escultura, en esta Sería parte de este friso. movimiento, Movimiento, muy bien. líneas curvas, Líneas curvas, muy bien, muy bien. Movimiento, línea curva. ¿Qué más podemos decir? ¿Muchas o pocas figuras? muchas figuras. Muchas más figuras, muy bien, muy bien. Y fíjate, vamos a fijarnos en las caras. Mira, en esta cara o en esta, que está mucho más clara. ¿Cómo ves las caras? ¿Transmiten, o sea, no transmiten nada o están transmitiendo algo? Drama, ¿no? O no sé, Sí, o transmite sentimientos. drama, bueno, drama, sentimientos. Sí, muy bien. Pues eso es Grecia. Este periodo helénico, que es un poco este periodo helénico es la cuna de gran parte de nuestro arte. Por lo que destaca es por lo que tú has dicho, súper bien. Además, lo has hecho. Mira, es línea curva. Mira este traje. Mira la diferencia entre este traje, ¿vale? Entre esta falda y esta, ¿vale? Mm, Línea curva, mucho movimiento, ¿ves? Se está cayendo. Estos cazadores están intentando dar al ciervo. Las caras intentan expresar dramatismo, se buscan escenas dramáticas de guerra, de lucha, hay mucho más objetos, como ves, se está transmitiendo una historia en los dos, pero al contrario que en Egipto, hay mucho más objetos, ¿de acuerdo? Y además,
los objetivos los objetivos principales ya toman posiciones, no están frontales como en Egipto. ¿De acuerdo? Eso es un poco el periodo helénico. El siguiente periodo, bueno, después de Grecia y Roma, los tomamos como un conjunto y lo llamamos Antigüedad Clásica, ¿de acuerdo? La Antigüedad Clásica, después de la Antigüedad Clásica va la Edad Media. La Edad Media es un periodo súper largo de la historia y nos centramos en el románico, que es el primer periodo, que va más o menos del siglo V hasta el siglo X, siglo XI, más o menos, ¿de acuerdo? Eh, el periodo románico, tenemos dos imágenes, ¿vale? Esto es la portada de Jaca y esto es un tríptico muy típico de la Edad Media. ¿Cómo vemos las características? ¿O qué ves? ¿Qué ves, Yaiza? Pues sería más colores. Mucho color, sí, mucho Colores colorido. vivos. Dime más. Pues, a ver, sería Mira, vamos a utilizar algunas de las palabras de estas que hemos visto antes. Sería líneas naturalismo, curvas, idealismo, simbolismo, expresionismo, poco realismo. ¿Cómo lo ves tú? pues sería pues movimiento, ¿Vale? Ves diciendo cosas. Yo después lo vemos. Muy líneas bien. curvas y sería religión. Vale, mira, el románico, la Edad Media, básicamente la imaginería de la Edad Media es básicamente religiosa. El gran porcentaje, la mayoría de la población europea es analfabeta y con lo que la imaginería, las imágenes, lo que tratan es de contar cosas, de enseñar a través de símbolos, a través de esas imágenes enseñan cosas, básicamente lo que enseñan es la Biblia, ¿no? Eh, que es el poder dominante en Europa. Eh, básicamente se caracteriza por ser poco realista. Poco realista. Por ejemplo, esto de aquí, ¿tú qué animal crees que son estos animales de Jaca? Un león, León, león. correcto, ¿vale? Pero son poco reales, es decir, esto no se parece más un perrete, ¿de acuerdo? Más que un león. Son poco realistas, ¿vale? Son figuras poco reales, incluso si nos fijamos, sobre todo si comparamos estas caras, ¿vale? La serpiente, mira el león esta fauce, ¿no? Con esto, ostras, hay mucho cambio. Esto es poco realista. Esto es una obra que se aleja de la realidad tal como es. Además, también se caracteriza por, porque hay una figura central normalmente en estas representaciones que es el objeto principal. Hay un objeto principal que en este caso es Cristo y en una actitud que se llama el Pantocrátor. Esta es una figura muy típica de la Edad Media, sentado en una posición central eh, y también se puede ver como no hay mucho movimiento, ¿vale? Hay movimiento, sí, pero hay poco movimiento. Es decir, los leones parece que están andando, pero están ahí un poco rígidos. Incluso las figuras de los apóstoles, bueno, ya no están tan rígidos como en Egipto, pero sigue siendo posiciones muy rígidas, muy rectas, ¿de acuerdo? Recto, recto, recto. eh, Hay mucha línea recta. Incluso esa posición central es una posición rígida, quieta, que no da sensación de movimiento, ¿de acuerdo? Normalmente la historia del arte, igual que es básicamente haciendo a súper grandes rasgos, ¿vale? Son cambios de modas. Es decir, si durante un montón de siglos tú has dominado la línea curva, el realismo, el drama, ¿vale? Mira estas caras dramáticas. La siguiente época, la siguiente moda es justo lo contrario. Por rigidez, poco realismo, caras que no transmiten, ¿de acuerdo? Eso, modas. Hay años hay temporadas que molan un montón los pantalones cortos y años que los pantalones son largos. Hay temporadas que molan la pantalón de campana o las sombreras y después no. Esto va a suceder durante toda la historia del arte. Siguiente periodo, Renacimiento.
Desde 1400 hasta 1600, más o menos. Vamos a hablar. Se llama Renacimiento porque vuelven a nacer los ideales de Grecia y Roma. Es decir, hemos estado, perdón, un montón de años haciendo esto, pues lo que mola ahora es lo contrario. Es decir, volver a Grecia. Haces Grecia, Edad Media, me caso de la Edad Media, Renacimiento. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Has visto el cambio de esto a esto? ¿Qué podemos decir aquí? Yaiza, Hay mucho más colores. mucho colorido, muchísimo. Además, los tonos cambian mucho, ¿no? Este tipo de tono rojizo, mucho más crudo, a estos tonos que mucho más pastel, también podemos decirlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Yaiza, muy bien. eh, Vamos a fijarnos en las caras. Las caras, ¿cómo son? ¿Son más reales, menos reales? realistas. Mucho más realista. Muy, muy, muy bien. Esto es, no es realismo puro, sino que es idealismo. Es ideal y me dirás, ostras, Isaac, ¿y por qué es idealismo? Pues porque se pinta la realidad, es decir, la realidad, pero la mejoras. Se intenta buscar lo que es súper guay. Es decir, en lugar de pintar a un hombre con un montón de defectos, arrugas, pintas a un hombre ahí en una actitud súper guay, musculoso, tableta de chocolate, guapísimo, Jesucristo, hay una barba perfecta, ¿vale? Esto es idealismo. Pintas la realidad, o sea, figuras mucho más cercanas a lo que es, pero lo mejoras, haces Photoshop, ¿vale? ¿Y qué más podemos decir? Hay mucho, está recargado o hay, aparte de la figura principal, hay muchas figuras secundarias o pocas. Pocas, solo hay una por lo menos. Una o, Que- o dos. Vale, muy bien. El Renacimiento también es eso, es sencillez, es vuelta a algo más sencillo. No se busca que lo que se cuenta es lo principal, ¿vale? La unión de Dios con el hombre, la Gioconda, y después, pues poco más hay. Por detrás no hay mucho más, ¿de acuerdo? Podía haber esto recargado un montón, pero no, se busca la sencillez, igual que ella. Podía haber puesto aquí un montón de cosas y le ha puesto, bueno, pues un fondo aquí neutro y poco más, ¿de acuerdo? Renacimiento, ¿vale? Mira, es Grecia, me canso de Grecia, vuelvo a Grecia. Después del Renacimiento, si me canso del Renacimiento, lo siguiente, si me canso del idealismo, ¿qué piensas que vendrá ahora? ¿Qué será la siguiente moda? ¿Yaiza? El barroco. El barroco. ¿Y cómo será la moda? ¿Vale? Hemos dicho que el Renacimiento es sencillez e idealismo. ¿Cómo es el barroco? ¿Vale? Como si fueras tú ahora una diseñadora de moda. Si Pues durante es clásico. 200 años lo que molaba era todo sencillito y pocas cosas, lo siguiente ¿qué será? Pues es clásico y es realismo y claroscuro, que utiliza la utilización de claroscuro. Muy bien. El barroco, que es la siguiente época, justamente es lo contrario, es la moda contraria. Un montón de cosas, ¿vale? Mira, un montón de cosas, un montón de detalles y además se busca el realismo. Es decir, pintar la realidad como es, ¿vale? Si es algo feo, feo. Si tiene arrugas, tiene arrugas. Si no me gusta, no me gusta. Me da igual. Si está ahí desalineado, lo pinto como es. ¿De acuerdo? Eh, y esto es el ejemplo típico del barroco. Del barroco. Primera característica es recargado, es decir, pongo un montón de objetos, ¿vale? Por ejemplo, aquí que donde lo principal es la princesa, pues bueno, pinto a la princesa, la amiga de la princesa, la otra amiga, la dama de compañía, a la otra, al perrete, a la monja, al no sé qué, a los reyes, me pinto a mí mismo, me pinto un montón de cosas, pinto cuadros, ¿vale? Recargado, el barroco es recargado. Y, eh, y es real, realismo, mucho realismo. Es decir, el perro está mirando para abajo. Lo podía haber pintado mirando hacia arriba y haberlo puesto guapo, pero no. ¿De acuerdo? Esto es Marte. Este es el dios Marte. En este cuadro se pinta el dios Marte. Esto tiene que ser súper guay, forzudo, matando a alguien, pero no. ¿Qué ha hecho? Ha pintado a un señor que se parece a mi tío. Tengo un tío que tiene el bigote igual, súper parecido
Y lo que hace es, pues bueno, pues tiene arrugas. Está así un poco cansado, con la mano no sé qué. Bueno, pues es que es lo que es. Esto es así. Realismo, recargado, y el barroco también destaca por la utilización del claroscuro. El claroscuro es una técnica que lo que busca es iluminar con diferentes zonas los cuadros. Es decir, yo ilumino los objetos principales, ¿vale? En este caso la princesa, un poco por aquí delante, y lo secundario, que es todo esto, con sombras, ¿de acuerdo? La princesa, esta zona es súper importante, esta zona es súper importante, y aquí están los reyes, que son los que me pagan, ¿de acuerdo? Eso es el claroscuro. Mira, si nos fijamos en la época anterior, el Renacimiento, mira, aquí no hay claroscuro. Esto todo es la misma iluminación. Aquí no hay nada más. Incluso la Gioconda, la Gioconda tiene la misma iluminación que lo de detrás. Podría haberlo pintado lo de detrás mucho más oscuro, pero no. Está todo igual de iluminado. En cambio, en el barroco lo separa las zonas principales de zonas secundarias. ¿De acuerdo? ¿Sí, Yaiza? Y ahora va, te hago otra vez la misma pregunta de antes. Diseñadora de moda. Si durante 200 o 150 años que dura el barroco has estado cansada de pintar las cosas como son, realistas, lo siguiente, ¿qué será? Pues realismo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdón, es que no te he escuchado, se ha acordado. Realismo. Claro, esto era realista. Pinta la realidad como es. Me he cansado de ser realista. ¿Qué hago? mm, Pues el expresionismo. Sería lo... Vale, no tanto, no tanto. Nos hemos saltado un montón de épocas. Sería idealismo, es decir, Ah, en lugar de pintarlo todo como es, pues lo que voy a hacer es hacer Photoshop, idealismo, pintarlo ideal de la muerte, mucho más bonito de lo que es. Y si durante el barroco una característica es todo recargarlo de cosas, poner un montón de cosas, el cuadro, el no sé qué, la armadura, el no sé qué, el palito este de aquí, la siguiente época es todo lo contrario. Es decir, barroco muy recargado, siguiente época simple, sencillo, poca cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Se llama neoclasicismo. La siguiente época se llama neoclasicismo porque se vuelve, en cierta forma, a una nueva forma de la antigüedad clásica. Es decir, mira, vamos a tirar para atrás, vas a ver lo que pasa. Es Grecia, antigüedad clásica. Siguiente periodo, lo contrario. Siguiente periodo, Renacimiento, vuelta a la antigüedad clásica. Siguiente periodo, diferente. Y siguiente periodo, otra vez, vuelta a a la antigüedad clásica. ¿De acuerdo? De hecho, el neoclasicismo, que esto es siglo XVIII, más o menos, en el neoclasicismo, vuelven a aparecer de nuevo, otra vez, nuevamente, por eso se llama neoclasicismo, los temas de Grecia y Roma, ¿de acuerdo? Estos son el rapto de las Sabinas, mira, pues esto es un cuadro típico de Roma, temática romana. Eh, los guerreros de Roma contra el otro ejército, sombreros, características, ¿de acuerdo? El desnudo, típico, característico de la antigüedad de Grecia y Roma, si vemos, vuelve a haber poca realidad. Es decir, esto es una guerra y esto están todos divinos de la muerte. Están ahí todos, un blanco impoluto. Estos niños que están aquí incluso están ahí en el suelo, caras poco realistas, ¿no? Incluso en este se ve mucho mejor, ¿no? Las caras son un poco como las muñecas esas de porcelana. Es decir, es idealismo. Cuando Goya pinta esta escena, seguro que las personas que estaban ahí no eran así. Lo mejora, los hace mucho más ideales, ¿de acuerdo? Y se puede ver de nuevo como lo de el claroscuro desaparece. Aquí todo el cuadro tiene, no tanto como otras épocas, pero tiene una iluminación muy igual, igual que aquí ves. En este cuadro la iluminación es muy semejante desde el fondo hasta la zona de delante.
¿de acuerdo? Desaparece el claroscuro que era de la época anterior. Y son obras mucho más sencillas. Podía Goya haber recargado todo esto, haber pintado una cosa, mucho más cosas, pero simplemente pone un poco el objeto principal es este, frontal, en el centro, y lo demás es totalmente secundario. ¿De acuerdo? Y cuando acaba el neoclasicismo, viene el siglo XIX, se van a juntar neoclasicismo casi siglo XIX, mitad del siglo XIX, eh, lo que a partir de aquí el arte ya empieza a ir súper rápido y a tener un montón de corrientes diferentes. Aquí podemos ver como el arte del siglo XIX, el romanticismo, lo que busca es un arte mucho más crudo, ¿no? Mucho más negro. Mira, este es Goya, ay, perdón, este es Goya en su época neoclásica y este es Goya en su última época, la siguiente, ¿vale? Mucho más crudo, formas, los colores o las pinceladas mucho más gruesas, menos definidas. Eh, Aquí el objeto principal que está en el centro por primera vez da la espalda. Hasta ahora los objetos principales los teníamos de frente, ¿ves? Los teníamos de frente, pero ahora el objeto principal da la espalda, se coloca en una segunda posición, las pinceladas no son tan definidas, ¿vale? Son mucho más gruesas, más grandes, o incluso ya los objetos ya no se dibujan. Esto es otra de las corrientes artísticas de final del XIX, principio del XX, que es el impresionismo, que son pinceladas. Es decir, aquí no se dibuja. El pintor, Monet, no dibuja el barquito o no dibuja el sol, ¿vale? O no dibuja las chimeneas, sino que son pinceladas y todas esas pinceladas juntas dan sensación, dan la impresión, por eso se llama impresionismo, de ciertas figuras, ¿de acuerdo? A partir del siglo XX, cuando llega el siglo XX, todo esto ya va a desaparecer, todos estos movimientos ya no son homogéneos, sino que empiezan a venir un movimiento artístico después del otro, uno después de otro, uno después de otro, o incluso se juntan de una forma muy rápida, de forma que un mismo autor lo encontramos con cuadros abstractos, expresionistas, cubistas, etcétera, etcétera.